Cuánta bondad y misericordia tiene Dios. La verdad es que es incalculable lo que hace por nosotros, y lo más curioso es que nosotros creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. La realidad es que Dios nos está ayudando. Cuando nos salen bien las cosas, es Él actuando. Cuando nos salen mal, somos nosotros. Él es el bueno, no nosotros. ¿De acuerdo? Pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que lamentablemente hoy está muy presente en la vida, no solo de nosotros aquí en México, sino en realidad de todo el mundo. Y tiene que ver con el temor. El temor en todos los sentidos, no nada más en una dirección, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a analizar cómo el temor puede deformar el carácter de una persona, cómo lo puede hacer incapaz de dar en el blanco, de hacer cosas acertadas, de tomar decisiones correctas, por miedo, por el temor. Y vamos a ver cómo es que Dios ayuda para que seamos liberados de ese temor. Porque la realidad es que el temor puede desde paralizar a una persona hasta volverlo sumamente agresivo, ¿sí? Es decir, es muy amplia la gama de reacciones que tiene el ser humano ante el temor. Y entonces vamos a analizar cómo afecta, cómo influye en el carácter de una persona, cómo nos hace tan distintos a lo que Dios quería que fuera originalmente. Si me acompañas al libro de Génesis, en el capítulo número 3, versículos 9 y 10, vamos a ver desde un principio cómo fue que el temor aparece en la vida del ser humano, y este miedo surge como consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Es decir, cuando Dios nos dice, oye, es por el camino a seguir, y uno decide ignorar a Dios, entonces surgen los temores en el corazón del ser humano, surge la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, ni siquiera tenemos seguro qué va a pasar en unas horas más. Podemos suponer que cuando lleguemos a casa vamos a comer, nos vamos a sentar con la familia, etc. Eso es lo que suponemos que va a pasar, pero la realidad es que no tenemos nada por seguro acerca de nuestro presente inmediato o futuro, ¿sí? Eso genera, nos guste o no, cierto grado de incertidumbre. Este miedo lo que hace es que nos aísla como seres humanos, y lo pudimos ver a lo largo de la pandemia. La pandemia produjo aislamiento de familias que eran a lo mejor muy muéganos, decimos en México, ¿no? Muy cercanos, muy estrecha la relación, y de momento la pandemia produjo que hubiera aislamiento. El miedo provoca aislamiento, y lo vamos a ver aquí en el Génesis 3, versículos 9 y 10. Dios está buscando la comunión que tenía de manera normal con el ser humano, pero resulta que el ser humano se esconde. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí la primera pregunta que vale la pena contestar es, ¿sabría Dios dónde estaba el hombre? Por supuesto que sí, Él es todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, no hay nada que se le esconda. Así que esta pregunta más es como una especie de retórica, ¿no? A ver, ser humano, Adán, reflexiona, ¿dónde estás tú en este momento? Porque Dios sí lo sabía, pero más es una pregunta para nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Por qué estamos escondiéndonos de la presencia de Dios? Y entonces la pregunta que le hace Dios al hombre es, ¿dónde estás tú? El siguiente pasaje dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En la Biblia esta es la primera vez que aparece la palabra miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este es lo primero que hace el ser humano cuando tiene miedo. Se esconde.
Y se esconde de distintas maneras. Y esto provoca que el carácter del ser humano se vuelva diferente, cambie, deje de ser honesto, deje de ser sincero y busque esconderse delante de la presencia de Dios. Por eso es importante entender esto, porque la primera reacción que tiene el ser humano es esconderse de la voz de Dios. En un lugar donde la palabra de Dios esté siendo compartida con fidelidad, como dicen las Escrituras, seguramente verás no mucha gente acudiendo a ese lugar. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de la gente busca esconderse de la voz de Dios. No le gusta al ser humano sentirse exhibido, sentirse desnudo, y prefiere esconderse en lugar de ver a Dios y de buscar a Dios con sinceridad. Entonces hay una deformación en el carácter y lo primero que afecta es la relación con Dios. Es lo primerito que afecta. Cuando el ser humano hace algo incorrecto, lo primero que se rompe es nuestra relación con Dios, si es que la tenemos. Y lo segundo es nuestra relación con el prójimo. Cuando esto sucede son evidencias de que no estamos haciendo bien las cosas, de que no estamos yendo por un camino atinado, porque si así fuera, no quiere decir con esto que a todo mundo le agradaría nuestra forma de vivir, eso queda claro, pero la gente más cercana miraría cambios en nuestro entorno, se sentiría con la confianza de poder decir, voy, te acompaño, vamos a esto, o sea, se sentirían más cercanos si fuéramos personas que estuviéramos teniendo una relación con Dios. Porque Dios lo que hace es echar fuera el temor. Y ahorita lo vamos a ver. Y lo que hace es ayudarnos a que la gente, que las personas puedan tener confianza. Dios es un generador de confianza. ¿Sí? Entonces vemos cómo deforma el carácter de personas que tenían una comunión con Dios, pero en el momento en que hacen algo mal, se esconden, porque se sienten expuestos ante la voz de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa vemos? Génesis 25, versículos 6 y 7. Dice la Escritura, pero a los hijos... No es este el pasaje. A ver, el siguiente, por favor. ¿No está? Ok. 15. Ok. Ok, sí. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué razón? Aquí vemos que Dios le dice a Abraham, no temas, porque Dios le estaba pidiendo a Abraham algo que lo estaba sacando completamente fuera de su ámbito de comodidad. Abraham era mesopotámico, él vivía en Ur de los Caldeos, ¿sí? Y entonces Dios le dice, estando ahí, ya él es de edad avanzada, y estando en este contexto le dice, oye, deja tu tierra, tu parentela, y ven al lugar donde yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Abraham ya es una persona de edad avanzada, sí tiene capacidad económica, sí es una persona que ha sido prosperado económicamente, pero eso, en lugar de ser un factor que lo arraigue más, toma la decisión de abandonarlo y de seguir la voz de Dios. Él y sus criados y la gente que estaba a su servicio con su esposa salen de Ur de los Caldeos. Por supuesto que una mudanza genera temor, genera incertidumbre. Vaya, hasta cuando nos mudamos de una casa a otra dentro de la misma zona, hay cambios, se generan cambios de hábitos, de costumbres, de formas de hacer las cosas, se generan cambios. Ahora imagínate dejar el lugar donde has crecido por más de 80 años. ¿Sí? No es cualquier cosa.
Has crecido en este ambiente, te has desarrollado en este ambiente y después de 80 años te dicen, oye, déjalo todo y vente a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo Dios a dónde. Todavía en ese momento no le decía a dónde, solamente decía, sígueme. Y sale Abraham sin saber a dónde iba. Eso genera miedo. Entonces, otra de las cosas que hace Dios es brindarte confianza para que lo sigas. ¿Sí? Pero el carácter, cuando ya está con miedo, genera mucha incertidumbre. No sé si te ha pasado, pero cuando hay algo que vas a hacer y que jamás has hecho, vas a enfrentar un examen, vas a enfrentar un trabajo, una entrevista, etc. Vas a hacer algo que no te había tocado hacer antes. ¿Cómo estás en la noche previa? Ay, que me acuerde de todo, que haga esto, que no diga ninguna palabra que me vaya a equivocar. O sea, uno se pone en estado de incertidumbre, ¿sí? Eso es lo que provoca el miedo. El miedo, si no se sabe controlar y si no aprendemos a confiar en Dios, se nos vuelve un amo, ¿sí? Hay mucha gente que hace cosas en función del miedo, o deja de hacer cosas en función del miedo. Si hay una oportunidad para hacer un bien y no se hace por miedo, es un factor que limita. Y hay personas que por miedo hacen cosas tremendas. No vaya a ser la de malas que me voy a quedar sin dinero y mejor de una vez robo esto o agarro de aquí, de allá. O sea, es un continuo temor el que puede generar malas decisiones, ¿sí? Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero muchas cosas de las que has vivido, que has experimentado y que se han convertido en errores que traen consecuencias, provienen del miedo, del temor a la soledad, del temor a la angustia, del temor a no tener con qué alimentarse, que llevarse la boca. Es decir, el miedo genera muchas decisiones y muchas de ellas no son las más atinadas, ¿me explico? Luego entonces necesitamos que Dios venga a ayudarnos para decir, conmigo no vas a tener miedo. Si me sigues a mí, esta incertidumbre que te genera el qué pasará mañana se va a terminar. Y ahorita vamos a ver por qué. Mateo capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice la Escritura: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo siguiente: y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Otra de las cosas que provoca el miedo es una deformación de la perspectiva de Dios. Es decir, Dios es de una manera, Dios tiene su carácter, tiene sus atributos morales, sus atributos naturales, y las personas, por miedo, deforman a Dios. De ahí surgen las religiones, de una deformación del carácter de Dios, ¿sí? Y entonces la gente ve a un Dios lejano, con un rayo listo para atacarte en cualquier momento que te equivoques, ¿no? Esa es la idea que muchas veces se tiene de Dios. O con un látigo, esperando a ver en qué momento te equivocas para darte un latigazo y reprenderte. Amado, hay una faceta de Dios que sí corrige, pero no es que esté todo el tiempo con un látigo ni con ganas de decirte, oye, estás mal, y de hacerte sentir pésimo, ¿no? No, la realidad es que es una faceta de todo el carácter de Dios. Entonces, aprendamos que el miedo deforma la manera en que vemos a Dios. Ellos vieron a Jesús, pero no lo pudieron asimilar y les generó miedo, les generó temor. Y eso es algo que sucede. A veces nosotros vamos caminando y tenemos el anhelo de caminar con Dios y de repente nos va pidiendo cosas que dices, ay, nanita, ¿qué es esto? ¿Por qué lo haces de esta manera, Señor? ¿Por qué lo haces de esta otra forma? Y te genera incertidumbre y te genera temor. El miedo o el temor puede hacer que tú veas a Dios como alguien lejos de ti. Lo que te ha sucedido en la vida ha provocado quizás que tu perspectiva de Dios no sea la correcta. Muchas veces he escuchado a personas decir, Dios no puede ser bueno porque no me ha ayudado en tales o cuales circunstancias. Y le atribuyes a Dios que no te ayudó como tú pensabas que debías de ser ayudado.
sin darte cuenta que sí te ayudó. Sí te ayudó. Sí te puso a salvo, pero tú eras demasiado testarudo o testaruda y querías mantenerte en esa dirección. Oye, Dios quería evitar que te dieras un golpe contra la pared, pero tú no estabas viendo la pared. Tú estabas queriendo ver más allá y no te dabas cuenta de lo que estaba enfrente de ti y te golpeaste y una y otra vez. Ese no es Dios que te esté queriendo hacer daño. Eres tú el que toma malas decisiones. Dios, por supuesto que ayuda. Dios sí ayuda a las personas. Pero cuando no estamos viendo a Dios con ese amor, con esa buena voluntad, le atribuimos que es enojón. Fíjense lo que dice Mateo 25, 24 al 26. Pero llegando también el que había recibido un talento, Jesús está hablando de la parábola de los talentos en Mateo 25, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué perspectiva tenía este siervo de Dios? Que es un hombre duro, que recoge donde no esparció y ciega donde no sembró. Esta es una deformación del carácter de Dios. Está desconfiando este siervo, está desconfiando de la buena voluntad de Dios. A este hombre le había Dios encargado algo y como tenía esta perspectiva de Dios, lo que fue lo escondió. Ahí ya no hay problema, le devuelvo lo que es suyo y se acabó. ¿Sí? Y entonces hoy muchas personas están nada más queriendo guardar su salvación sin trabajar para el reino de los cielos. Sí, no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Es el grado de desconfianza que se genera cuando se tiene una perspectiva equivocada de Dios. Hacer cosas, el no hacer nada malo es correcto, es santo, pero no es tan santo como el también actuar a favor del reino de los cielos y su justicia. ¿Sí? Hacer cosas bien, dar en el blanco cuando se tiene que dar en el blanco. El siguiente pasaje dice lo siguiente, por lo cual tuve miedo. Ahí está el temor. Cada vez, aparece más de 90 veces la palabra temor en el Antiguo Testamento y otras 90 en el Nuevo Testamento. O sea, es un tema con el que Dios sí está batallando continuamente con el ser humano. ¿Sí? Y Dios da motivos para que confiemos en Él y nosotros parecemos que encontramos motivos para no confiar en Él, para tener dudas, para tener incertidumbre. Así que, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta es una persona que trabaja bajo miedo para Dios. No da en el blanco, esconde las cosas que le son dadas. Amado, no es casualidad que estés aquí. No es casualidad. Nos trajo porque quiere mostrarnos una faceta para que confiemos en Él. Para que sepamos que Él no nos pide nada que no podamos hacer. Cuando Él te dice, oye, es por aquí, es porque lo puedes hacer. Si no, no te lo pediría. Porque Él es bueno. Y sabe de lo que eres capaz, aunque tú no te la creas. Él sí sabe y confía en ti. Y sabe que eres capaz. Dios sabía que este siervo era capaz de haber podido negociar con ese talento. No quiso. Pero sí sabía que era capaz de hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la excusa de ese siervo? No, es que eres hombre duro. No, me da miedo, me da temor. Sí. El miedo deforma como vemos a Dios y deforma nuestro carácter y nos hace a nosotros mismos poner límites. O sea, nosotros mismos terminamos autolimitándonos y diciendo, no, yo no voy a poder. Esto es demasiado para mí, es demasiado difícil, yo no creo que pueda hacerlo. Oye, Dios te está abriendo la puerta para que hagas un bien. No es casualidad, ¿eh? Dios te abre las puertas para hacer el bien, porque sabe que lo puedes hacer, si no, no te lo pondría. Sí lo vamos entendiendo, amados. Él abre puertas para hacer el bien porque sabe que podemos responder, si no, no lo haría. Así que no culpemos a Dios de lo que dejamos de hacer. Es más bien nuestro carácter el que es medroso, el que no quiere
hacer un esfuerzo. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? ¿Cuál es el mayor temor que tiene el ser humano? Todos. El miedo a morir. La muerte es vista como el gran obstáculo, el gran final del ser humano. No importa si una persona puede decirse atea, la muerte es el punto final para los ateos, para los científicos, para los gnósticos, para quienes son creyentes, para los que tienen tal o cual religión. No importa, todo se termina en el momento en que morimos. Es el gran temor, cuando se cierra el telón y ya no hay más que hacer. Sin embargo, Dios da una salida maravillosa para que dejemos de tenerle miedo a ese gran fantasma, ese gran punto final, ese gran cierre de la vida, etc. Da una salida. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 10. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, se está refiriendo a Dios, a Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por afecciones al autor de la salvación de ellos. Se está refiriendo a Jesús. Cuando Jesús nace aquí en la tierra, Él no nace entre lujos. Él nace en un país invadido, en un país que tenía a cada rato ganas de echar fuera a los romanos de sus entornos. Jesús nace en un ambiente socialmente muy difícil, muy complicado, porque cada momento había levantamientos de parte de los judíos que querían echar fuera a los romanos. En cada lugar había gente dispuesta a pelearse con un romano, aunque tuvieran sus espadas listas para defenderse. Es decir, el ambiente era muy complicado en el cual nace Jesús. Es un ambiente donde hay una invasión, donde hay crucifixiones públicas, ¿sí? Donde hay una corrupción terrible. Los publicanos cobraban impuestos no solo para el emperador, sino también para sí mismos. Es decir, la vida en la cual Jesús nace es una vida terrible en muchos sentidos, llenos de pobreza y de aflicciones. Y por eso dice aquí que era necesario que, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, o sea, que Jesús iba a traer a muchas personas a la fe, a creer en Él, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Siguiente versículo, por favor. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así nos llama Jesús. Nos considera sus hermanos, nos considera como suyos, como hijos suyos, que somos llevados a la gloria, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Qué hermosa oportunidad. Dios te considera una persona que puede entrar en el reino de los cielos. Él considera que tú puedes ser alguien que entre en el reino de los cielos. En medio de la congregación te alabaré. Siguiente pasaje, por favor. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, la intención de Jesús es llevarnos hasta el cielo. Y para ello tiene que quitar de nosotros el miedo, porque el miedo es limitante, porque el miedo deforma nuestro carácter, porque el miedo provoca que cometamos muchos errores. El miedo produce mucho de lo que hoy estamos viviendo. En buena medida, mucho de lo que vivimos lo produce el miedo al no saber qué va a pasar mañana, a qué va a suceder si hago esto o hago aquello de esta forma o de aquella otra forma, y comenzamos a sacar muchas conjeturas en nuestra mente, ¿no? Y tratar de discernir y de saber qué es lo que puede pasar si voy por este camino, y qué puede sucederme si voy por aquel camino, y si tomo tal decisión sobre este negocio. Es decir, uno busca tratar de obtener respuestas sobre cosas que no vemos, pero que esperamos que sucedan conforme a lo que tenemos planificado. Y sin embargo, muchas veces no salen las cosas. ¿Sí me doy a entender? Esa incertidumbre la retira Dios. Pero la mayor de todas
es el miedo a morir. Siguiente pasaje, por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de este cuerpo humano, Él también participó de lo mismo. Para que Dios pudiera ser tu ayudador, tenía que entenderte. Tenía que vivir la vida del humano, en las condiciones del humano. Así que nace en un establo. ¿Alguno ha nacido en un establo? No, ¿verdad? Él sí. A los pocos meses huye y se vuelve migrante. ¿Alguno ha sido migrante? Él sí. Él tuvo que huir. Bueno, se lo llevaron a Egipto a los 2 años, antes de los 2 años. O sea, él sabe de inmigración, sabe lo que fue nacer los primeros años y crecer los primeros años en un país que no es el suyo. Sí lo sabe. Así que sabe entender a aquellos que a veces no nos sentimos parte de un lugar. Lo sabe entender. Por eso dice, Él también participó de lo mismo. Dios se hizo hombre para participar de lo mismo que tú y yo padecemos. Así que imagínate, no hubo para Él un lugar donde naciera adecuado. Normalmente las parteras atendían los partos dentro de una casa, donde hay un camastro y hay toallas y hay agua, etc. Jesús nació y el parto fue en un establo junto a animalitos. El lugar menos higiénico que te puedas imaginar. Ahí nació Jesús. Así que no podemos decir que no te entiende, ¿sí? Sí te entiende. A lo mejor no lo entendemos nosotros a Él, pero Él sí nos entiende a nosotros, porque empezó de cero y creció en un ambiente totalmente hostil para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, Jesús creció y vivió como hombre y enfrentó la muerte como la vamos a enfrentar nosotros también. Versículo siguiente. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Todo lo que el ser humano hace es por miedo a la muerte. ¿Qué dicen hoy las personas? Mejor hay que vivir la vida hoy, ¿no? Porque el tiempo es corto. Eso es servidumbre a la muerte. O sea, le tienen miedo a morir. Quieren justificar lo que hacen en el presente porque un día se van a morir. Es miedo a la muerte. Es estar sujeto a la muerte. No me vaya a agarrar un día de esto, sino haya dejado de hacer esto, de aquello. Es temor a la muerte. La vida del ser humano gira en torno a la muerte, amado. Y todo lo que hacemos es tratar de ir día a día sobreviviendo. ¿A poco no? A ver qué me depara el día de hoy, este día, a ver cómo me va el día de mañana, a ver cómo... Cada día el ser humano va al día buscando sobrevivir. Pero siempre está la muerte como el telón que cae en la vida de las personas. Ahora, si Él vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿cómo le hizo? ¿O cómo le hace? ¿Cómo es que puede decirte y ofrecerte Dios, te puedo hacer libre del miedo a la muerte? ¿Cómo le hace? Porque esto es lo que en buena medida provoca muchas de las decisiones que tomamos. Primera de Juan, capítulo 4, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Aquí hay un cambio en la manera de ver a Dios. En lugar de ver a Dios como alguien que quiere tu mal o que no hace nada por ti, entre comillas, aquí el cristiano ha cambiado, o aquel que cree en Dios cambia su manera de ver a Dios y ve el amor de Dios a su favor. Y ahorita vamos a ver cómo. Pero hay un cambio en la manera, en la perspectiva que se tiene de Dios. Mientras que muchas personas, la gran mayoría dice, no hombre, es que si Dios me amara no me hubiera permitido pasar por todo esto. No, es que no fue Dios el que te provocó todo ese daño. No fue Él, fue el hombre sin Dios el que te provocó todo ese daño. O
sea, fue la ausencia de Dios en la familia la que te produjo esas heridas. No fue Él. Él lo que quiere es limpiarte, es lo que quiere es ayudarte, sanarte. Pero no fue Él. Fue la ausencia de Dios en la vida de las personas las que hieren, las que producen daño. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el amor no se puede medir en función de lo que te sucede alrededor, sino de con quién estás para enfrentar las cosas. ¿Sí? Si tú crees que el amor se debe de medir en función de cuánto dinero traes en el bolsillo, te vas a equivocar. Porque hay gente, y me ha tocado escuchar personas que dicen, yo un día le pedí a Dios que me ganara la lotería, y no me la gané, Dios no existe. O sea, a eso tan ridículo se le llama poner a prueba. Dios no es un Dios que te va a dar conforme al capricho, sino que te va a ayudar a que tú seas distinto desde adentro. Y para ello Dios es amor. Y nosotros hemos creído que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. Si yo confío en que Dios me ama, lo que me pase va a tener un sentido y un propósito. Si yo dejo de pensar que me están dañando y comienzo a pensar que Dios me está amando, va a cambiar mi manera de ver la vida. Y probablemente también la forma en la cual enfrentemos las cosas que nos son un desafío a cada uno de nosotros. Versículo siguiente. En el amor no hay temor. Qué distinto al amor del día de hoy, ¿no? En la vida del ser humano. Ay, es que no se vaya a ir. Es que qué tal si me sucede esto. ¿Qué tal si me está engañando? ¿Qué tal si aquello? Es decir, es un amor con muchos temores. El amor que Dios te ofrece no tiene temor. No tiene temor. Lo que Dios hace por ti no tiene ningún temor. No tienes por qué tener temor. En el amor no hay temor o no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? ¿Por qué puede el amor echar fuera el temor? Porque el amor lo que ofrece son garantías de confianza. Lo que ofrece Dios es garantías de por qué vale la pena escucharlo y seguirlo. Y ahorita lo vamos a ver, pero Dios siempre ha sido alguien que te ofrece. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, si tú pudieras leer cada texto donde se habla del temor, Dios siempre está diciéndolo, no temas, porque yo voy a estar contigo, no temas porque yo voy a ser tu Dios, no temas porque yo soy quien te guarda, no temas. Lo que hace Dios siempre es brindarte garantías de que no tienes por qué tener miedo. Y la principal garantía es porque Él está contigo. Esa es la más grande de todas las garantías, que Dios está contigo. Versículo siguiente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo podemos saber que me ama? Ve a Cristo en la cruz. Yo no sé si sea suficiente que alguien muera por ti, muestra de amor. Pero Él murió por ti. Y no solo murió por ti, sino que ya vimos que creció por ti. Se hizo hombre por ti y por mí. Esa es la mayor de las garantías. Cuando tú comienzas a pensar en Jesús en la cruz, lo que va a suceder en tu corazón es algo maravilloso. Porque te vas a empezar a sentir en paz. Vas a comenzar a experimentar cosas que te dan tranquilidad, que te dan seguridad. Porque sabes, si Dios hizo eso por mí cuando yo no lo merecía, ¿cómo no me dará también todas las cosas juntamente con Él? ¿Cómo no me va a ayudar? Si Dios ya hizo lo más difícil, ¿cómo no te va a ayudar con lo más sencillo? Génesis capítulo 15, versículo 1. Es el pasaje que hace un momento leíamos.
Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham diciendo, no temas. La manera en la que Dios te va a ayudar es diciendo, oye, no tengas miedo. No tengas miedo. Es que, Señor, me voy a enfrentar a esto. No tengas miedo. Señor, es que va a ser muy difícil a esto otro. No tengas miedo. No voy a poder con esto. No tengas miedo. ¿Pero por qué me dices que no tenga miedo? Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, Dios te dice, no temas, pero también te dice, ¿por qué no temas? ¿Por qué no debes de tener miedo? Cuando Jesús cuando Jesús va a la barca, caminando con ellos, y que ellos se llenan de miedo, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, Jesús siempre da motivos, Dios siempre va a darte motivos para no tener miedo, para que no vivas en ese estado de esclavitud. Fíjese lo que le dice Dios a una persona que ha estado vagando por el desierto durante 40 años y que ahora se iba a convertir en el líder de distintas batallas. Josué, capítulo 1, versículo 8. Él era una persona sencilla, un esclavo más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo primero que le dice Dios es, considera mis palabras. Y esto es algo que al ser humano generalmente no le gusta. Considerar las palabras de Dios. Siguiente texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A qué se compromete Dios? A estar con Él. ¿A qué se compromete Dios? A prosperar sus caminos. ¿Qué es lo que le pide? Confianza. O sea, guarda mis palabras, es un voto de confianza. Oye, toma en cuenta lo que Dios dice, es un voto de confianza a Dios. No a lo que otro ser humano diga, sino a Dios. Sí. Y entonces Él se compromete y dice, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Se lo está diciendo a alguien que no es que fuera un experimentado guerrero, y mucho menos un general. Josué era alguien que se dedicaba a la cantería, o sea que rompía piedras en Egipto. Esa era su chamba, ese era su trabajo, esa era su labor. No era alguien que pudiera tener una espada, no sabía estrategias de guerra, ni de cómo avanzar, no. Era una persona sencilla como tú y como yo. Pero Dios lo fue llevando hasta el punto en el cual se compromete a estar con Él y llevarlo a la tierra que Dios les había concedido. Y se convierte en un general sin que ese hubiera sido su propósito original para Josué. Josué lo único que quería era estar en la presencia de Dios. Él vivía en el tabernáculo y le gustaba mucho estar en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tu vida para con Dios va a ser muy distinta si decides seguirlo. Va a ser muy distinta a lo que hoy eres. Hoy tú puedes decir ser un obrero, una persona que tiene su propio oficio, un negocio, etc. Tú puedes hoy en día ser alguien como cualquiera de nosotros. El propósito de Dios es convertirte en alguien que ni siquiera tú te imaginas que pudieras alcanzar a ser. Eso es lo que Dios se compromete contigo. Porque sus planes, sus propósitos son muy distintos a los nuestros. Dios desea que tengas motivos para confiar en Él. Y nos dejó muchas evidencias. Fíjate lo que nos dice Romanos 8, versículos 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, si Dios te está ayudando, ¿quién puede oponerse o pelearse con Dios por ayudarte? Pues sí, habrá gente que te pueda señalar y que se pueda poner a hablar, etcétera, etcétera. Sí lo habrá, seguramente que sí. Pero no van a poder detenerte, ni detener a Dios. Porque ¿quién es contra nosotros si Dios está con nosotros? ¿Quién va a poder ser capaz
o tener la suficiente agilidad para poder detener lo que Dios tiene planeado contigo. Nadie. Dice el siguiente pasaje: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A ver, ya hizo lo más difícil por ti, ¿y tú crees que no te va a ayudar? ¿Tú crees que no te va a ayudar cuando su propio Hijo fue a la cruz por amor? ¿No te va a bendecir? ¿No quiere tu bien? Desde luego que quiere tu bien. Por supuesto que anhela que estés bien. El problema es que necesitamos reeducarnos, ¿verdad? Necesitamos aprender a cambiar nuestra perspectiva de Dios. Por eso dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, ya hizo lo más difícil. Siguiente pasaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. O sea, ¿quién te va a decir, no hombre, tú eres, pero si esto y aquello? Sí, y lo siento mucho, de verdad, lamento mucho haber sido así. Pero Dios me ha perdonado porque Él ha querido, no porque yo haya hecho algo bueno, no lo merezco. ¿Quién va a poder condenar a los escogidos si Dios es el que los perdona? Siguiente pasaje. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, venció la muerte y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Perdón, ¿qué te puede separar de Dios si decides este camino? O sea, ya Jesús murió, resucitó y además está trabajando a tu favor desde el reino de los cielos. Por eso estás aquí el día de hoy. Porque Él está intercediendo a favor tuyo. Porque le dijo, por favor, ábrele todas las puertas para que puedas asistir. Que se den todas las cosas para que puedas estar ahí. Él está trabajando a tu favor. Él está bendiciéndote. Quiere tu bien, no tu mal. Siguiente pasaje, por favor. Teniendo esto en cuenta, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? O sea, si Él murió, si Él resucitó, si Él está trabajando a nuestro favor, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Tribulación? O sea, que te vaya mal un día, 2 días, 3 días, que digas, yo ya quiero tirar la toalla, ya no puedo, porque me estoy sintiendo muy abrumado. ¿Tribulación o angustia? ¿Eso crees que te va a separar de Dios cuando ya murió, resucitó y está trabajando a tu favor? ¿Tú crees que vas a ser excluido de la gracia cuando ya te trajo aquí? Porque está trabajando a favor tuyo. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Qué te puede separar de Dios si Él ha hecho tanto por ti? Si te ama tanto. Porque te ha dado vida hasta el día de hoy para que estuvieras aquí. Pudo haberla quitado desde hace mucho tiempo. A lo mejor habrás tenido experiencias donde dijiste, estuvo cerca, vi la muerte muy cerca. Pero te trajo hasta aquí hoy. Eso es amor. Eso es bondad de Él. Que tu corazón se enternezca al conocer a un Dios de manera distinta. Siguiente pasaje, por favor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Respecto a la demás gente del mundo, el cristiano es, bueno, lo puedes hacer como quieras, se pueden burlar de ti, te pueden decir muchas cosas, pero nadie nos puede separar del amor de Dios. Todo lo que padecemos, todo lo que vivimos, todo lo que enfrentamos, sabemos que Dios nos va a amar y va a estar con nosotros. Y no nos van a separar de su amor, porque ya murió por nosotros, porque ya nos hizo justos, nos justificó, porque resucitó por nosotros y porque aún hoy en el cielo y desde el cielo está ayudándote, te está bendiciendo. Siguiente pasaje.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes qué es lo que vence el temor? Creer que murió, resucitó y trabaja a nuestro favor el día de hoy. Eso nos hace vencer, porque aunque tengamos circunstancias externas muy limitantes, muy difíciles, muy complicadas de enfrentar, desafíos fuertes, sabemos que Él ya murió, resucitó y está trabajando a nuestro favor. Algo va a hacer por mí, porque si no, no me estaría permitiendo pasar por esto. Me va a ayudar, me va a rescatar, me va a salvar, porque está intercediendo por mí, porque me ama. Y entonces cuando uno tiene esta garantía de amor, pregunto, ¿cuál es el daño que te puede causar la gente? ¿Qué te pueden hacer? ¿Matarte? Te hacen un favor, te vas a decir, ¿no? ¿Qué pueden hacer por ti? Decirte de cosas, insultarte, llamarte hipócrita, llamarte muchas cosas. Pueden llamarte como quieran. Tienes a un Dios que está trabajando para que entres al reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Él es quien está ayudándonos todo el tiempo. Él es el que nos sostiene de pie. Él es el que el día de hoy nos dio esa apertura de ojos y decir, hoy desperté, gracias a Dios. Él es el que está trabajando a tu favor. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Siguiente pasaje, por favor. Por lo cual estoy seguro, sabiendo que Dios me ama, murió por mí, resucitó por mí, está trabajando a mi favor, estoy seguro de que ni la muerte, ese telón final al que la gente le tiene tanto miedo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Siguiente pasaje, por favor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos camino al cielo. Y no porque seamos buenos, sino porque Él sí lo es. Porque Él ya decidió comprometerse contigo para que llegues. Y lo que Él se compromete a hacer, lo va a cumplir. Nada más hay que ser tiernos para escuchar la voz de Dios, que nuestro corazón deje de ser tan duro, que aprendamos que nos está amando. Ya hizo todo lo más difícil. ¿Cómo no nos va a llevar al reino de los cielos? Amado, así se vence el miedo. Sabiendo lo que Dios hace a nuestro favor, es como se vence el temor. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por su misericordia y por su buena voluntad. Y dejar que su amor recorra nuestro ser. Por eso somos más que vencedores. No porque seamos capaces nosotros, sino porque Dios está trabajando a favor de nosotros. Porque nos está amando. Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por tu amor derramado en la cruz. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendito seas. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar.
solo, no estás sola. Dios está trabajando a tu favor. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Ya deja de tener miedo, deja de tener incertidumbre. Ya Cristo murió, resucitó y aún ahora trabaja a tu favor. Vale la pena seguirlo, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Gracias, Jesús, por estar aquí, Señor. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Y porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor,
eres maravilloso, Señor, eres bueno, eres bondadoso, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Estamos seguros en ti, Señor. Estamos seguros en ti. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. ¿Qué nos separará de tan grande amor, Señor? ¿Quién nos separará de tan grande amor?
Gracias por extendernos tu mano, Señor, por ayudarnos en el momento oportuno. Eres bueno, Señor. Si mantenemos nuestra paz, Señor, tú peleas nuestra batalla, Señor. Amén. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Ahora ya sabemos cómo vencer el miedo.